Muy bien, pues ya estamos aquí en este podcast. Ay, perdón. Aprendiendo a vivir mejor, por supuesto, que de eso se trata. Yo creo que todos los seres humanos que habitamos este hermoso planeta, lo que queremos es siempre estar más en comunión con nosotros, más en contacto con nosotros y saber más de todas las fórmulas, caminos, estudios, etcétera, etcétera, que existen en el mundo, ¿verdad? Para vivir de una manera más holgada, más tranquila, más, pues, más amorosa, siento yo. Pues, el día de hoy yo quise invitar a un astrólogo que además me voy enterando que tiene un doctorado en matemáticas, así que encima de todo es un picudazo. Es astrólogo experto en sanación en silencio y también en Kundalini Yoga. Y yo te agradezco muchísimo, Gurú Karta, que nos acompañes. Gracias. Que además me hizo mi carta astral. No están ustedes para saberlo, pero me voy enterando que eso es lo impresionante, que ahorita quiero platicar contigo de todo eso, empezando porque es exactamente la astrología y para qué nos puede servir. Muy a pesar de que hay muchos comentarios hasta la fecha de gente muy escéptica que dice, bueno, la astrología, ¿a mí qué? Pero pues lo que sí sabemos es que milenariamente, ¿verdad? Hay mucha gente que utilizó la astrología para todo. O sea, el estudio de los astros, ¿no? Como guía, pues bueno, de muchas formas que ahorita tú nos vas a aplicar porque tú eres el experto, pero me hizo mi carta astrológica y me voy enterando que yo, que pensaba que era 100% acuariana, resulta que en mi ascendente, tengo un ascendente muy poderoso en Piscis y entonces ya como que todo cambió, ¿no? Pero bueno, a eso vamos a platicar ahorita. Vamos primero que nada, gracias. Gracias. Bienvenido. Hablo mucho y muy rápido, yo no sé. ¿Para qué nos sirve la astrología? Mira, la astrología tradicionalmente se utilizaba como un método de predicción. Sí. Es como que toda la gente quería saber qué venía a futuro. Desde mi punto de vista, eso está un poco erróneo porque la astrología es una forma de reconocerte a ti. O sea, de lo que más sufrimos los humanos es de que primero no sabemos quiénes somos y después siempre estamos buscando referencias a nuestro alrededor. Y de repente te preguntas, ¿por qué a esa persona le fluyen las cosas y a mí no? Y lo que pasa es que cuando tú ves una carta astrológica y miras los planetas son arquetipos, son simbolismos que te dicen, mira, esta energía a ti te va mejor de esta manera y a ti te va mejor de otra manera, ¿no? Y cada uno tiene una energía muy específica, muy única. Podemos hablar de que tenemos al Sol que puede representar nuestra identidad, ¿no? Venus, el amor, o sea, cómo nos enamoramos o cómo dialogamos, ¿no? Mercurio es cómo comunicamos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, si alguien nació con un Mercurio en agua, pues obviamente su comunicación no es verbal, es una comunicación más de sentir. Y tenemos, por ejemplo, planetas como Saturno que nos dicen, mira, esta parte de tu vida o esta lección en tu vida la tienes que pasar y la tienes que dominar. Y nosotros a veces decimos, es que a mí no me gusta hacer esto, pero lo necesito. Y eso, por ejemplo, también pasa mucho con el ascendente. Ahorita que lo mencionaste, el ascendente se conoce como la primera energía que nos rechazó. Vamos a pensarlo así, que estábamos en el... en el vientre. En el vientre de nuestra madre. Déjame anotar porque... Y el ascendente es exactamente cuando tú naces a la vida. Esa fue la primera energía que te empujó hacia afuera, ¿no? Pero para tu memoria, esa es la primera energía que no quieres, porque tu primera memoria es como me sacaron, ¿no? Y entonces es el ascendente, como su nombre lo dice, es la energía que te asciende, o sea, la energía que te va a ayudar a crecer más. Pero como tu primera memoria es de dolor, pues entonces dices, yo no quiero esa parte de mí, ¿no? Y desde ahí empieza la primera... Híjole, el primer encontronazo a la vida, ¿no? Porque uno quiere... O sea, siempre en el problema. ¿Y por qué? ¿Y por no podía haber sido una cosa más amorosa y pacífica? Es que... O es más bien una lección, no lo veamos como algo negativo. Es que haz de cuenta, ¿no? Que para la astrología, ¿cómo se llama? El ascendente es el inicio, ¿no? Y siempre el inicio es como la chispa que nace. Entonces tú naces, pero, o sea, tú naces a la vida, pero tu memoria dice, me sacaron de. Y ahí es donde empieza como el juego. Pero en realidad, con el pasar del tiempo, todos tendemos a tomar nuestro ascendente. Y de hecho se dice que una de las... O sea, cargarte más del lado ascendente. Sí, que empiezas del lado... a jugar más que con tu sol, con tu ascendente. De hecho, cuando tú te presentas con alguien, normalmente te presentas más con tu ascendente que con tu sol.
Ya cuando la gente te conoce, dice, ah, mira, esta es más de esta forma. Y tú lo notas cuando hablas con la gente. Por ejemplo, ahorita que ya me conociste, yo que le dije, no, yo soy 100% acuariana, muy orgullosa. Hasta le dije a Lalito aquí. Y resulta que pues no. O sea, lo que pasa con la gente es que todos utilizamos expresiones de nuestros planetas. O sea, es como que alguien, por ejemplo, muy acuariana dice, yo quiero ser libre, ¿no? Alguien que, por ejemplo, que es muy Libra, dice, yo quiero relacionarme. Alguien que es Aries dice, yo quiero comenzar, yo quiero emprender, yo quiero moverme hacia adelante, ¿no? Alguien que es Tauro dice, no, yo quiero disfrutar, yo quiero gozar. Alguien que es Géminis quiere estar curioseando todo el tiempo. Podemos ir aquí, podemos ir allá, ¿no? O sea, como que cada signo tiene una cualidad, ¿no? Y por eso, como nosotros no somos solo el Sol, sino somos como el dinamismo de todos los planetas, entonces uno de mis maestros siempre decía, piensa los planetas como si fueran dioses y a cada uno de tus planetas ofrécele una acción y vas a ver cómo tu vida siempre va a funcionar, ¿no? Wow. Y él decía, el problema de nosotros es que pensamos como nuestros planetas, como estos somos, pero no. La carta astral es solo una forma de verte a ti, pero tú no eres tu carta astral. Tú eres tú. Esto solo es una representación de ti, ¿no? Híjole, a ver, barajémelo más despacio porque ya es mucha información. Sí. O sea, vamos, para todos los seres humanos, tener una carta astral, para lo único que sirve es para darte un poco una guía, por decirlo de alguna manera, a ver si tú me vas diciendo. Una guía y una forma de aceptarte a ti. Ok. Y cuando tú te empiezas a aceptar a ti, entonces la vida comienza a funcionar. Ok. Ahora, porque la gente preguntará esto del ascendente, porque de verdad, o sea, yo alguna vez me hice una carta astral, te lo comenté hace 20,000 años. La verdad es que no me acuerdo si me dijeron cuál era mi ascendente, no lo sé. Pero ahora por lo que me dices es muy importante saber el ascendente. Pero para que la gente sepa cuál es su ascendente, tiene que saber su horario de nacimiento, por fuerza. Sí. O sea, una misma persona, a ver, pregunta súper estúpida. No. Una misma persona, haz de cuenta, alguien que nació como yo, en la misma fecha, pero en otro país, con el mismo horario, es distinta. Tiene distinta carta. ¿Por qué? Por la hora y haz de cuenta que el meridiano, la latitud, se inclina el eje y entonces mueve ¿cómo se llama? El ascendente. Ok. De hecho, eso es bonito porque haz de cuenta que suponte que nacen dos personas. Pasa mucho con los gemelos. Sí. Las cartas de los gemelos son increíbles porque nacen los gemelos, ¿no? Pues en teoría tienen la misma carta, difieren por 1 o 2 minutos, pero te das cuenta que uno toma una forma y el otro toma la forma opuesta. O sea, ¿sí? Sí. Y entonces te das cuenta como todos los signos tienen una parte de una manera y otra parte, como la luz y la sombra, vamos a ponerlo así. Como en unos gemelos, en serio es... Bueno, híjole, lo voy a tener que decir. Los únicos gemelos, más bien son gemelas. Es que ya me voy a balconear cañón, pero bueno, ni modo. Sí las sentía yo muy opuestas. Porque haz de cuenta que... La más generosa, amorosa, empática, dulce, no, tal, tierna. La otra más sí. Normalmente tienden a ser complementarios. Okay. Entonces uno se va por A y el otro se va por B. Wow. También eso le pasa mucho a la gente Libra, ¿no? Que siempre tienden como a compensar. Entonces si alguien dice, oye, mira, no sé qué, y genera una discusión, ellos tratan siempre de mediar y tomar del otro lado, ¿no? Como sofisticadamente regular y negociar. Sí. ¿No? Entonces lo que pasa con nosotros es que nuestros planetas nos dan guías. O sea, por ejemplo, está la guía de la expansión, que es lo que a mí me hace sentirme bien y me ayuda a generar dinero, ¿no? O sea, cada signo zodiacal tiene su guía de expansión. Sí, o sea, tú cuando ves ¿es el mismo astro para todos? ¿O más bien buscas en la carta astral donde está el Júpiter de la persona. Ah, ya. Y Júpiter es el que habla de la expansión. Júpiter es la expansión, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que te hace prosperar, vamos a poner. De hecho, en la historia, así como para que nos pongamos. Como dato cultural, ¿no? Cuando se utilizaban los reyes, las coronaciones, esos momentos de la coronación era un momento de Júpiter. Entonces tú veías como... Yo siempre digo, se ve que los reyes tienen un astrólogo al lado porque las fechas que usan y las horas que usan es justamente donde está Júpiter en su máximo esplendor. ¿Y cuál es ese día? No,
Bueno, y es ahora, y si no, depende pausarlo, ¿no? Depende de cada quien, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita el que es Aries, Rigo, ¿no? Él está en un momento de Júpiter, ¿no? O sea, ¿cuánto dura el momento de Júpiter? Normalmente un año. Entonces, en un año vienen oportunidades para la persona para desenvolverse y desarrollarse. Y normalmente no lo ves el año que está pasando, sino el año después. Es como que claro, Júpiter, el resultado. Exacto. El resultado viene después. Lo que siembras, le cosechas. Exactamente. El próximo año. Y entonces 2024 va a ser tu año, Rigo. Entonces, lo que se dice con Júpiter es que es el planeta de la expansión y el tío, bueno, nosotros le llamamos como tío rico. Entonces, tío rico viene y te dice, ¿qué necesitas? No, pues yo necesito tal cosa. Ahí te ayudo. Sí, ¿no? sí. Y entonces, pues la gente cuando dice, oye, es que me siento deprimida o así, pues tú tratas de buscar ciertas cosas que se relacionen con su Júpiter para que se vuelvan a sentir alegres, optimistas, ¿no? Júpiter es el planeta de la fe. Entonces, como que por eso te decía que cuando uno ve una carta astral, ¿no? Ahí tú le dices a la persona, mira, conócete y empieza a utilizar estos recursos porque son tus recursos. ¿No? El detalle es que nosotros pensamos que nosotros somos solo nuestro sol y de repente nos olvidamos que tenemos, por ejemplo, la luna que representa todas nuestras emociones. Entonces mucha gente, de hecho, a veces con las mujeres pasa que trabajan más con la luna que con el sol. Porque es un tema más emocional, más femenino, ¿no? Y pues tenemos como unas cosas que se llaman nuestros apegos lunares, que es lo que, digamos que para la astrología, cuando naces, la primera sensación de amor, ¿no? Te la da la mamá. Claro. Y eso la representa la luna. Entonces, cuando tú ves la luna de una persona en una carta, te está diciendo un poco la relación que, desde su punto de vista, la relación con su mamá. Ok. Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo. O sea, gracias a la carta astral, tú puedes buscar, como bien dices, estas herramientas, estos recursos, pero siempre te lo tiene que explicar, en este caso, un astrólogo, ¿no? También, ¿no? Porque no es fácil. Tú no puedes hacer tu propia carta astral. Tiene que, o sea, mira, ¿qué estudias para hacer una carta astral? Tú que además eres matemático. Bueno, astrología, literal, así hay distintas versiones, ¿no? Pues hay astrología de la India que se llama Jyotish y ellos lo conocen como, se le llama la ciencia del karma. Y tenemos astrología occidental, ¿no? Entonces ahí vas pues puedes tomar cursos de astrología occidental y pues uno lee. Y de hecho también hay como muchas páginas que te dan como breves resúmenes, ¿no? Pero lo que pasa con el breve resumen es que caemos en esta parte de tú eres así. Claro, sí. Y no es cierto. Como que la tragas. Exacto, como que te determinan, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, alguien podría decir, por ejemplo, los Escorpios pues, dirían, es que los Escorpios son manipuladores. Claro, sí. Los Géminis son pintacuernos. No, o yo qué sé. Los Virgo controladores. Los Sagitarios son unos amorosos y coquetos, ¿no? Y los Leo, pues quieren siempre estar en el centro de la atención. Exacto. Y no. Un poquito así, pero tampoco es tan así. Sí, tan tajante. A ver, esa pregunta, perdón, Gurú Karta, justo ahí voy. No porque leas tu horóscopo en una revista, ¿verdad? Quiere decir que tú seas esa persona de entrada, ¿no? Sí, primero. 2, el ascendente que puede pesar mucho más, como a mí me pasó, que justo con eso empecé, yo pensando que era una auténtica acuariana, resulta que tengo mucho de Piscis, ¿no? Entonces, eso es poderosísimo saberlo, por supuesto, para las personas que creen en la astrología, porque puede ser que toda tu vida tú te bases en eso y además hay gente que de verdad se lee su horóscopo todos los días para saber cómo le va a ir y puede ser que ni siquiera le vaya a él, como dicen el horóscopo, porque tengo un ascendente mucho más poderoso. Claro, y también lo que pasa con la astrología, y creo que aquí es donde hay que tener cuidado, es que la astrología no debe predefinirte. Sí, o sea, no te pueden decir que abres tu revista y te dices, hoy te voy a ir así, ya. De hecho, me acuerdo mucho que haz de cuenta que había un tema súper especial, porque haz de cuenta que decía, la gente que tiene Saturno en la casa 5 no tiene hijos, o la gente que tiene Saturno en la casa 7 nunca se casa, ¿no? Ay, terrible. Terrible. No, así, imagínate, te predispone. Y así eran los astrólogos de antes. O sea, agarraban, ibas con el astrólogo y te decían, es que... Y la gente les hacía caso. Y la gente les hacía caso, ¿no? Yo, en mi experiencia, yo he visto que la gente que tiene Saturno en la casa 5 o Saturno en la casa 7 más cumplen esas funciones que los que no lo tienen. Porque la experiencia de Saturno es, tienes que pasar esta materia.
Ok. ¿no? O sea, las lecciones que tienes que en vivir tu vida actual. Sí, y lo podemos ver muy claro, ¿no? Porque siempre hay un tema que nos es incómodo, aunque lo necesitamos. Claro. Y es muy fácil cuando uno ve a Saturno, te dice cuál es el tema que no te gusta, pero que tienes que ¿Te acuerdas que yo te decía que tú tenías Saturno en la 5 y que tenías que hablar, ¿no? Y que al principio de tu vida ¿cómo se llama? Te iban a... Balconeame. Suéltalo. No, al principio de la vida... No importa, mi amor, sí, dilo. A mí me da igual. Ibas a encontrar maestros, ¿no? Que te iban a decir, no, todavía no estás lista. No, todavía no estás lista. Sí, ¿no? Sí. Y de repente, porque la lección de la vida es que tú tienes que ser una maestra de la expresión, ¿no? Entonces terminas comunicando. Sí. O sea, por ejemplo, yo voy a decir mi Saturno es de la 11, ¿no? Con temas del extranjero, ¿no? Me casé con una extranjera. ¿De dónde es? Rusa. De Rusia. Y mucho tiempo para irme en los doctorados y esto, a la maestría, al doctorado, me fui a hacer estancias al extranjero. O sea, como que el extranjero es como, no, pero yo no quería ir porque mi familia es de Oaxaca y era un núcleo como muy cercano y así como muy bonito. Sí, familia muy tradicional, muégano. ¿Para qué ir? ¿Para qué salirte? ¿No? Yo me podría preguntar, ¿para qué salirme? Bueno, una de las razones, ¿no? Aunque yo no lo sabía en ese momento, es que yo tenía Saturno en la casa del extranjero. Entonces me invitaba, ¿no? Al extranjero. Y me acuerdo que mi papá me preguntaba de pequeño, ¿para qué estudias tantos idiomas? Y tú no sabías por qué. Ay, me gusta. Exacto. Yo le contestaba, es que me gusta, pero me cuesta. O sea, no es que me gustara y decía, ay, esto es súper fácil. No, me costaba. Y decía, pero es que me gusta, ¿no? Y ya con el tiempo, pues descubriendo más de astrología y todo eso, me di cuenta que tenía Saturno, ¿no? En la casa del extranjero. O sea, pero hubiera podido, perdón que te interrumpa, hubiera podido ser cualquier cosa que tuviera que ver con el extranjero, o quedarte a vivir en otro país, o en tu caso, casarte con una extranjera, o... Sí. Vamos. Algo con el extranjero, claro. Algo diferente a lo que naces tú. Ok, ahora la gente se preguntará, ok, ¿saco mi carta astral para qué? Con la carta astral puedo saber mi pasado, mi presente y mi futuro, solamente mi futuro o solamente cómo soy o con quién me puedo relacionar. O sea, ¿cuál es toda la información que sale a raíz de hacer una carta astral? Para ver que la gente sepa que... O sea, miren, todas las posibilidades que tiene, pues. La carta astral tiene una parte espiritual, una parte emocional, una parte psicológica y una parte de proyección, ¿no? Entonces, hay casos, yo se los puedo decir, que gente que nace con muchos planetas en la casa 12, ¿no? Revela mucho cómo fue el embarazo de la madre. Y entonces te habla un poco del pasado, o sea, del vientre, ¿no? Entonces, una carta astral, si nos situamos a este momento, pues revela en el inicio cómo has ido caminando, ¿no? Y hacia dónde te vas moviendo. Entonces, digamos que habla del pasado, del presente y del futuro. Se puede, ¿no? No es ¿cómo se llama? No es lo que más me gusta hacer, o sea, ver hacia el futuro, porque no me gusta preconcebir a la gente. Claro. Pero sí viene. Pero sí viene, o sea, sí, o sea... O sea, que te aguantas para decir, te voy a decir una cosa. Sí. Me imagino que mucha gente dirá, bueno, a mí sí me gustaría saber. Habrá gente que te diga, oye, si yo me voy a enfermar de tal cosa, yo sí quiero saber. Si me voy a morir pronto, yo sí quiero saber. O sea, tú tienes esa posibilidad de... Y insisto, yo sé que es algo muy, muy serio. Es que es muy serio, muy delicado. O sea, entonces porque tú, aunque te pregunten, tú dices, prefiero no. Salvo, yo solo lo hago porque de esta parte donde hacía Kundalini Yoga y las sanaciones, a mí lo que me gusta es percibir a la persona. Si la información a la persona le va a ayudar y la va a hacer mejor, se la digo. Si yo siento que la información le va a hacer ansiedad y la va a colapsar, claro, no. Guardo silencio. ¿Y te pasa seguido? Sí, me pasa seguido. ¿Te pasó conmigo? Acá. No. Pasa seguido porque lo que pasa es que... me parece que además es normal, ¿no? O sea, la vida es así, ¿no? Tiene sus vicisitudes. Y aparte hay un planeta, o sea, así se los pongo, hay un planeta que se llama Urano en tu carta. Y ese planeta se llama el planeta de la sorpresa. O sea, todos tenemos ese planeta. Todos tenemos ese planeta. Y en ese planeta de la sorpresa no te deja predecir completamente. ¿Por?
Porque justo es su naturaleza, es no saber, no conocer. Entonces te dicen, mira, aquí viene un evento que te va a mover, pero no sabes por dónde viene. Yo, por ejemplo, te puedo contar una de las historias, vamos a ponerla romanticonas, ¿no? Sí. No, fuerte, a mí dame una poderosa. Tenía un primo, ¿no? Que le estaban cayendo eclipses y le venía como uno de estos eventos, ¿no? Y literal se enamoró así. O sea, por un eclipse. O sea, suena como película. Suena como película. Es más, hay una película de amor que creo que es eso, ¿no? Con sí, un eclipse con lunar. Los eclipses, ¿no? Los eclipses son momentos. A los eclipses en la astrología se les llama los rectificadores del destino. O las cosas que te llevan a pagar tu karma, ¿no? Entonces... O sea, para bien y para mal. Para bien y para mal, ¿no? Pero a todos nos pasa. O sea, por eso... Ay, fíjate nada más que interesante esto que estás diciendo. O sea, cuando hay un eclipse, a todos nos afecta de distintas formas. Sí. Dependiendo de tu carta. Pero, por ejemplo, si estás en los años 18, 19, 36, 37 y así de 18 en 18, esos eclipses sí son bien importantes para cada uno. O sea, en los 36, 37, yo les puedo decir que todo el mundo pasa por lecciones bien específicas de aprender a escucharte. De hecho, en muchas de las películas, o sea, vamos a spoilear tantito. ¿Te acuerdas de la película de Eat, Love and Pray? No. Creo que era Julia Roberts que que estaba en una familia perfecta y se rompe y después se va a Italia y hace como... Ah, sí, claro, ya. ¿No? Sí. Bueno, sí. En esa película ella estaba pasando como uno de estos tránsitos de los eclipses. Y ahí viene en la película eso. No lo dicen, pero el guión iba sobre eso. ¿no? Ok. Y ella dice, le dice el maestro, es que te tienes que empezar a alinear contigo. ¿no? Sí. Y en la línea, los 36 y los 37 años, se dice que tú tienes que aprender a escuchar tu alma. Y así es para todos. Y para todos. ¿Cuántos años tienes, Lalo? 37. Claro, ya va a cumplirte. O sea, ahorita está pasando. Exacto. Le está pasando que la vida lo está llamando, ¿no? A moverse. O sea, a escucharse a él. ¿Y es a nivel consciente o inconsciente? Aquí es donde viene la parte divertida. Los eclipses son eclipses que pasan por 18 meses. Entonces, haz de cuenta que desde que comienzan, cada 6 meses te pasan una lección. Es así como... Okay. O sea, desde la primera y se repite cada 6 meses. Exacto. Cada 6 meses van pasando eclipses en un mismo signo. Y de repente te dicen, mira, vamos a poner el primero es el tráiler de la película. El segundo te dicen, mira, ya comienza a escucharte, ¿no? Y te empiezan a pasar cosas que no entiendes. Y después te empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Y entre más resistes, más te duele y como que más te van quitando cosas para que te puedas ir conectando contigo mismo. O sea, lo importante es dejarse ir. Sí. Fluir. Confiar. O sea, confiar en que todo es perfecto y que por algo está pasando lo que te está pasando. Pero es muy complejo porque al humano, cuando nosotros nos identificamos mucho con nuestro ego. O sea, nuestro ego es nuestra capa de seguridad. Y entonces cuando imagínate que el eclipse dice, oye, no escuches al ego, no escuches a tu seguridad, escucha esa voz interior que tienes ahí y que siempre has tenido. Date la oportunidad. Tú dices, no, yo voy por lo seguro. Sí, ¿no? claro. ¿No? Y entonces, pues los eclipses empiezan a desconfigurar a tu ego, ¿no? Para que puedas acercarte cada vez más a tu plano, a tu alma. Sí, más puro. Más puro. Y lo que se dice más lo que eres tú. Ahí comienzas lo que en la astrología se conoce como tu camino de ser un guerrero. No sabía eso. El guerrero, porque te vuelves el guerrero de tu alma, ¿no? Qué bonito. Y eso generalmente pasa después de los 40, ¿ok? No, o sea, entre los 18 y los 19 es como una... es la primera... Una primera, luego... Etapa. Una primera etapa, luego los 36, 37... Y luego sumaremos 18, como 54, 55 por ahí. Entonces, como en estas etapas, siempre están estos llamados. ¿Y siempre son en esas edades? Sí. Básicamente, sí. Ok. Y después, bueno, si duras mucho en esta tierra, te vuelve a pasar a los 100 y tantos. Sí, te toca, ¿no? Sí, claro. Pero es muy bonito porque te llaman a ti. O sea, que te reconectes contigo. ¿no? Hay momentos como que uno dice, yo he hecho esto por mucho tiempo y de repente la vida dices, ¿por qué me está pidiendo un cambio? Claro. Y dices, no, o sea, no entiendo, ¿no? Sí.
bueno, pues te están diciendo acércate más a ti. Claro. Y que yo creo que también, por eso que estás diciendo también me parece súper lindo y poderoso, ¿no? Que a veces uno no entiende por qué le pasan cosas quizá muy duras, o que más bien para tu percepción y tu manera de pensar, tu manera cultural de ver las cosas, etcétera, etcétera, tu manera de vivir, tu historia de vida, etcétera, las ves como una cosa fatalista, ¿no? Como una cosa terrible, y después el tiempo te va demostrando que no, que eso que te pasó tiene mucho que ver con quién eres y con lo que necesitas aprender aquí, ¿no? Aunque ese momento haya sido muy doloroso. Y tiene que ver con tu conciencia. O sea, porque estos procesos son de conciencia. De hecho, lo bonito de la astrología es que es un camino de conciencia. Por ejemplo, a mí el otro día alguien me dijo, mira, tengo un problema con uno de mis hijos, ¿no? Se me está deprimiendo demasiado, ¿no? Es que no lo puedo ayudar a salir, ¿no? Y le digo, es que tiene un tránsito muy duro, ¿no? O sea, un planeta que se llama el Plutón, que se llama el planeta del trauma o de la sombra, ¿no? Cuando te cae, te llama a un proceso de empoderamiento. Pero ese proceso de empoderamiento tiene que pasar a través de una crisis. Entonces, sí, como dices, o sea, alguien lo metes a la crisis y dices, oye, no, yo no quiero crisis, ¿no? Pero lo que tienes que descubrir más creces es que te vas a empoderar y a partir de pasar este proceso vas a ser una nueva persona. Claro. Es que sabes que, Gurukarta, ¿sabes qué es lo increíble? Cuando ya tienes edad madura, ¿verdad? Ya por fin entiendes. Porque cuando estás chavo, como que dices, ¿por qué tengo que pasar por situaciones difíciles para poder aprender lecciones de vida? Pero de verdad, o sea, si nos ponemos a pensar, todos los seres humanos, cuando más dolorosos momentos vivimos, momentos más oscuros, momentos más difíciles de transitar, de procesar en nuestra cabeza, en nuestra vida, en nuestro cerebro, etcétera. No es lo mismo cabeza-cerebro, pues. Te das cuenta que haces un salto arriba. O sea, es como un salto arriba. O sea, punto y aparte de la carta astrológica y todo, de verdad, los momentos más rasposos en mi caso. Yo creo que cualquiera que sentara yo aquí enfrente, aunque me dijera, es que no sé por qué tuve que vivir tanto dolor y por qué tuve que azotarme con esto y vivir esta pérdida, por qué la vida es tan... Y hasta echamos la culpa, ¿no? Decimos, ¿por qué Dios es así? Yo siempre he dicho, Dios no tiene nada que ver. O sea, Dios nos echó aquí a la tierra y ya cada quien, ¿no? Tiene que hacer su proceso personal. Bueno, en la astrología se dice que tú eliges tu proceso, tu lección de vida. Tu lección de vida. Sí. O sea, que tú dices, mira, yo necesito, vamos a ponerlo así, cuando ves la primera vez la carta, ¿no? Ves la carta de un bebé, por ejemplo, ¿no? Dices, mira, este bebé eligió una mamá de esta manera, eligió esta situación, ¿no? Entonces, el bebé lo necesita para acercarse a su experiencia, a su conciencia, ¿no? Claro. Ahora, hay de experiencias a experiencias. Hay gente, sí, hay unas que son bien ojetes. Hay gente que, o sea, por ejemplo, yo sí he visto cartas, ¿no? Que hay gente que pide experiencias plutonianas, ¿no? Que son las dolorosas. Las dolorosas. Que desde que nacen se enfrentan a la muerte. O sea, desde que nacen están en riesgo de vida y muerte. No, pasan, porque van como pasando. Claro. Pero como pruebas. Exacto. Pero, por ejemplo, también ellos tienen, por ejemplo, relaciones tóxicas porque tienen que aprender a conocer su valor. Entonces, pero están tan acostumbrados a la crisis que parece que dicen, no, pues échame una. Exacto, dame una más. Y a mí dame la más cabrona. Una vieja más ojete. Y de repente cuando ves las cartas le dices, oye, podrías como que moverte de esto, ¿no? Sí. Pero en general son gente con mucho poder, pero no lo reconocen al principio de la vida. Sienten que son muy pequeñitos. Claro. Y por eso le empiezan a suceder estas como fases. Y ya que se dan cuenta que sí, realmente sí tienen poder, ya empiezan a elegir. Claro. Y ahí viene la liberación. Yo te quería preguntar, yo sé que es una pregunta que quizás también vas a decir, ay, pero qué tonta, pero se pregunta como que no viene al caso, pero si hay signos más difíciles de vivir que otros. O sea, yo sé que todos los signos tienen obviamente sus luz y su sombra y tú las traes muy bien, pero hay signos que tú digas, híjole, es bien complicado ser Escorpión, ¿no? O es bien complicado ser... No sé, es que para mí, o sea, si a mí me preguntan, para mí el que es más complicado es ser Piscis. Gracias por decirme que es mi ascendente. Y les explico por qué. Ay, no. Porque al menos... No quiero ser mi ascendente Piscis. Porque al menos todos los otros, ¿no? Son experiencias en la tierra.
¿no? Como dices, bueno, pues Aries dice, pues yo soy un guerrero y me aviento y choco y peleo y discuto, pero voy conociéndome, ¿no? Un Tauro dice, yo quiero acumular riqueza, pasármela bien, disfrutar de la vida, ¿no? Un ¿El Tauro es así? Sí, el Tauro le gusta disfrutar de la vida, ¿no? Por eso se hablaba de la tauromagia, ¿no? Es esta sensación de yo quiero placer y goce, ¿no? Un Géminis dice yo quiero explorar y quiero jugar, ¿no? Un Cáncer dice yo quiero mi familia, que esté bonita y que todo armónico y bonito, ¿no? Pero un Piscis es una experiencia en la Tierra con pensamiento siempre de no quiero estar en la Tierra. ¿No? O sea, es como que yo dicen, sí quiero. ¿no? Es como dicen, o sea, sirve bien pues si eres un gran artista, ¿no? Porque te inspiras y creas, ¿no? Pero en general, la gente Piscis, o sea, en lo que yo he visto, es que les cuesta estar y les cuesta mostrarse. Porque digamos que el momento más pisciano, ¿no? Es un poco el embarazo. Entonces estás allí en el agua, suavecito, mamá te está coincidiendo, ¿no? Entonces dices, pues aquí está de lujo. O sea, claro, porque me dan de comer. Exacto, ¿no? Y de repente dicen salte, ¿no? Pero tu memoria recuerda siempre que hubo un lugar mejor, ¿no? Yo conozco una, ahora sí, auténtica pisciana que así me dijo un día. Yo como les digo, yo no quería estar aquí. Yo no quería estar aquí. O sea, porque tienen esta memoria de claro, había un lugar mejor, ¿no? Es bonito, sí. También, pero lo que se dice de los Piscis es que lo que tienen que entender en la vida es que esa inspiración se la tienen que traer en la tierra y ayudarnos a manifestar esos sueños o esos ideales. Claro, ¿no? Yo como les decía, a mí me encanta una canción de John Lennon que dice Imagine, ¿no? Sí, claro. Eso es lo más Piscis que hay. La canción Imagine, de los piscianos. Exacto. Imagine, ¿no? de Imagine, John Lennon. ¿no? Okay. Desde el nombre, ¿no? Sí, Imagine, sí. ¿no? Entonces dice, imagina esto, imagina el otro, imagina, ¿no? Pero no estamos ahí. Y por eso duele tanto una experiencia Piscis, porque tú ves como una nueva forma, pero no está cercana a ti. Sí, porque la experiencia terrenal no es suficiente, ¿no? Prefieres el lugar seguro, el lugar amable, el lugar bonito. Y entonces los Piscis, ¿no? Su naturaleza los lleva a evadirse. Y muchos hasta caer en adicciones, con tal de evadirse. No, pero a ver, fíjate, yo tengo ascendente Piscis, como bien me dijiste, pero no me pasa nada de eso. Soy amante de estar aquí en la Tierra. Bueno, porque no eres solo Piscis. Esta es la clave, ¿no? Hay gente que tiene estos planetas en Piscis, pero entiende que esos planetas los puede utilizar para la Tierra, para crear, para comunicar, para... Esa es la parte que me gusta y que me gustaría mucho que todavía intensificaras más en tu discurso, ¿no? Para que la gente sepa que cuando le digan ascendente, son en ciertas cosas donde uno puede ir por esa... Sí, por esa vía, ¿no? Esa vía, esos caminos, ¿no? Sí. O sea, pero uno puede nacer en un signo y ser 100% ascendente de otro. Sí. No sabía yo eso, es información poderosísima. O sea, yo puedo, sí, no, es que está cañón. O sea, puedo ser nacida en Leo, como un signo de Leo, pero ser completamente Aries. Sí, casi completamente. Digamos que con muchos planetas en Aries se puede. O sea, que le hemos calabaceado siempre cuando leemos nuestro signo. Ay, sí, un poquito, sí. No, se dice... No, es que esto que me estás diciendo es poderosísimo. La verdad es que mucha gente no lo sabe. Se dice siempre en la astrología, dice, si vas a leer un horóscopo, trata siempre de leer tu sol, tu ascendente y tu luna. O sea, tu sol, ¿tu sol cuál era? Tu sol es tu identidad. O sea, siempre cuando le preguntas a alguien qué signo eres, te va a decir el sol. Acuario. ¿No? Acuario. ¿No? Ok. Ascendente Piscis. Sí. Y la luna, porque ese es tu aspecto emocional. Y esa pues, yo no me acuerdo cuál era. ¿No? Entonces, la luna siempre te dice qué está pasando emocionalmente hablando. Ok. Entonces, cuando tú dices, yo tengo un problema o algo así, a veces es mejor escuchar la luna porque la luna te va a decir qué está pasando a nivel emocional. Ok. ¿No? Wow. Qué poderoso. A ver, vamos con los signos, digo, para que también ustedes se lleven algo de su signo zodiacal con alguien que sí sabe de astrología, por supuesto, porque después también, qué chafa esto del, ¿no? O sea, uno abre la revista, digo, yo no los leo, no los veo, pero hay mucha gente que de verdad, lo que te decía hace ratito, confía 100% en la revista tal y cual, ¿no? Y lo lee y de verdad cree que lo que dice en el signo zodiacal va a pasar. Entonces, claro, uno dice, bueno, ya con 3
¿no? Gramos de frutilipos en la cabeza, dice uno, pero a ver cómo. A todos los Aries les va a pasar que no van a tener suerte en el trabajo, que van a tener que poner mucha atención en su siguiente contrato, que van a perder una pareja, pero les va a regresar un hombre de pelo negro en su vida. O sea, dices, no, o sea, no. ¿Cómo hacen este compendio, este resumen las personas que... ¿Tú confías en esos horóscopos de las revistas? No, porque yo lo llamo que es la astrología comercial. Claro. O sea, si yo digo, por ejemplo, hoy vamos a poner Venus está en Piscis, digo, pues todo el mundo se va a ensoñar, ¿no? Y si yo sé que Venus está en Piscis, pues eso significa que para Acuario Venus está en la casa del dinero. Sí. Entonces puedo decir, pues vas a tener un tema con el dinero, ¿no? Todos los acuarios van a tener un tema con el dinero. Pero nos quedamos cortos porque estamos definiendo a Venus solo como dinero, ¿no? Sí. Pero Venus no solo es dinero, Venus puede ser deseo, Venus puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces como encuadrarnos, ¿no? Es complejo, pero digo, para curiosear y conocer un poquito, pues no está mal. Sí. Ya nada más de chacoteo. Nada más exacto, como de, bueno, a ver, vamos a ver qué hay, ¿no? Sí. Pero tampoco tomarlo tan serio, porque para hacer un horóscopo serio tendrías que realmente ver toda tu carta y decir, mira, me está pasando aquí. Claro, ¿no? Y ahí sí ya se puede hacer un horóscopo. De hecho, un horóscopo tendría que ser muy personal. Es muy complejo. Totalmente, porque no hay nadie igual. Porque además después ahí viene la otra parte, ¿no? O sea, tienes tu carta astral, te dicen dónde están tus poderes o dónde están tus beneficios, dónde están tus cualidades, dónde están tus sombras y tal, pero a la par pues tienes toda una historia que tiene también que ver con una herencia ancestral, con una herencia de ADN, ¿no? Con una historia familiar de crecimiento cultural, educacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se reúnen una cantidad de factores de todo tipo que eso es lo que nos hace ser únicos e irrepetibles, ¿no? Sí, y de hecho también, por ejemplo, ahorita que tocaste eso, ¿no? Y dijiste que tuviste un podcast de constelaciones, ¿no? Sí. A veces en la astrología puedes ver las lealtades que le tienes a tu familia. Claro, ¿no? A tus ancestros. Que pueden ser de muchas generaciones atrás, que dices, híjole, qué miedo, ¿no? Qué miedo. Qué fuerte. Porque a veces hay estos linajes. Claro. Que son tan fuertes. Que no puedes cortarlos. Que haz de cuenta que te dicen es que así tienen que ser. No, por ejemplo, hace poquito vi una carta de una persona que el linaje decía: yo te doy todo, pero si no haces nada. Así. Oye, pues está padre, ¿no? No, uno pensaría, no es cierto, no. ¿Sabes qué le pasó a la chava? No, uno pensaría que estaba padre. O sea, yo lo vi la carta y como que uno dice, a ver. O sea, no va a hacer nada y me va a caer lana y todo. No, pero ¿sabes qué le terminó pasando? ¿Qué? Desarrolló una enfermedad que se inmovilizó. Ay, no me digas eso. Sí, y después volvió, o sea, salió adelante y justamente empezó a romper las lealtades de la familia. Pero ¿Porque hizo una constelación? No, porque hizo una carta astral, alguien le comentó y ¿cómo se llama? Y se empezó a mover. Pero justo la lealtad a la familia era: si tú no haces nada o si tú te mantienes como en la sombra, nosotros te proveemos todo. Suena muy bonito. Claro, yo le decía, cuando ves la verdad de la información, dices, no, qué jodidez. Y lo decía ella, o sea, dice, es que a mí sí me tocaron herencias, y es que sí me llegaron todas las cosas como viste en la carta, ¿no? Pero yo siempre decía, pero es que no me puedo expresar. Claro. ¿No? Y era porque el linaje decía, si no te expresas, nosotros te proveemos. Y ella se volvió, me imagino, una mujer independiente, ¿no? Ya que, exacto, el trabajo de la conciencia, ¿no? Fue empezar a romper con estas lealtades con la familia y poder empezar a vivir su vida. Pues qué suerte tuvo, ¿eh? Porque habrán muchas personas. Es que por eso justo nosotros quisimos hacer este podcast, para hablar de todo, porque aquí pues, hablamos de todo, ¿no? Pero en la parte espiritual y en la parte de crecimiento humano, toda esta información a mí me parece poderosa, porque puede ser que tú trabajes mucho, ¿no? Conscientemente en cosas que no te gustan de tu vida o de tu historia familiar, y de repente te encuentras con esta información poderosísima que dices, híjole, yo ya fui a terapia, psicoanálisis, ya, o sea, 8 años de terapia, ya gasté un dineral, y resulta que yo puedo tomar este camino y poder romper con algo que me puede hacer liberarme. Me pasó justo hace poco con una persona, ¿no? Que me decía, es que yo siempre voy a psicoanálisis, ¿no? Y le decía, tengo un problema contigo. Tu carta es de sentir, no de analizar.
Le digo, búscate una terapia que te haga sentir, una terapia corporal, y vas a sanar más rápido que todos tus años en psicoanálisis. Sí, claro. ¿no? Y me dijo, bueno, o sea, me dijo, pero le dije, no me creas. O sea, sí, ve, lo que quieras, sí. Ve, intenta, sí, ¿no? Sí. Y hace poco mandó un mensaje y me dijo, wow, me cambió la vida. Me dijo, me cambió la vida. Y me dijo, ¿cómo sabías? Y le dije, no, es que tu carta era de una persona sensible. Y entonces tú estás buscando. Lo racional. Aquí es donde venimos, ¿no? Que tú ves a alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? A mí me funcionó esto. Y tú estás en necesidad, ¿no? Entonces tú buscas apoyo. Claro. Y de repente te das cuenta que en su carta ese apoyo que ella está buscando no viene de esa manera, viene de otra. Claro. Entonces como que la carta astral es como una manera de decirle a la gente, mira, de este lado es más fácil para ti. Claro. Vete por este camino. No quiere decir que esto no funcione. Claro. Funciona. O sea, hay gente que le dices, vete para allá. Claro. Pero hay otras personas que les dices, ese no es tu camino. Claro. Por eso es que tan bonita la carta astral, porque te deja ver qué es lo que funciona para ti. Sí, única y exclusivamente para ti. Claro. Y está en ti hacer el cambio, ¿no? Querer tomar ese camino. No nos va a dar tiempo de hablar de los signos, pero sí me gustaría, para cerrar, mi querido, que nos platiques a grosso modo cómo viene este 2023. Yo sé que vamos ya avanzados, ¿no? Pero no importa, porque sobre todo el segundo semestre del año me gustaría saber, o sea, cómo lo has estudiado, lo has visualizado, lo has visto. Bueno, para la astrología, el 2023, digamos que estaba apenas empezando. O sea, realmente como que para la astrología empezó por ahí del 20-21 de enero. Los primeros días para la astrología estaba como muy lento, pero realmente el gran switch viene para marzo. Y en marzo sí viene como cambios. O sea, un poquito hay que entender que vamos a empezar a plantar las semillas que nos van a llevar hasta el 2040. ¿No? Entonces, este es un año que yo le llamo un año de transición. Es un año donde estamos tratando de adaptarnos y de cerrar cosas que para cada uno de nosotros ya nos sirven. O sea, para todos los signos zodiacales. Para todos los signos zodiacales, todos estamos en una parte depurando una estructura que teníamos fija. Y que decíamos, la vida es así. Y de repente, vamos a ponerlo así, tan simple, había oficinas y hoy hay home office. Claro. Y de repente hay gente que se quiere regresar y hay gente que ya no quiere volver. Y estamos en ese vaivén, ¿no? Sí. Y este es el año como de ese vaivén, donde la vida nos dice, mira, observa si esto tiene sentido para ti. Claro. O no. Pero todo este cambio vino ya desde la pandemia. La pandemia nos vino aquí a desnudar a todos y a decir qué es lo verdaderamente importante, por dónde te tienes que seguir, por dónde, y es un camino escabroso y te puedes quedar atrás, ¿no? Y de hecho, ese proceso, o sea, oficialmente para la astrología comenzó en el 2020 y hemos ido así 2020, 2021, 2022 y este es el 2023 como que es el cierre, porque el del 2024 ya arranca de una manera completamente distinta. Y dime una cosa, tiene que ver mucho otra vez, y siempre te saco a colación esto de la conciencia que me enseñó mi querida y adorada Marcela Musi, tener la conciencia despierta o dormida, porque siento que no toda la gente se puede subir a ese camino de evolución, y habrá gente que, o sea, lo que tú dices, ¿no? Se rompe esa estructura, pero se quiere quedar, prefiere la comodidad y el conformismo y el yo no quiero avanzar, ¿sí? Sí, pero yo creo que también eso es parte de la propia estructura de la vida. O sea, nosotros los humanos crecemos a través del contraste. Entonces necesitamos estas resistencias para ver si realmente estamos convencidos. ¿No? Entonces, de alguna manera a todos nos están diciendo, vuelve a tu ser original. O sea, al purificado. Sí, o sea, dicen, en estos tiempos no se trata de aprender, se trata de desaprender. Y regresar al origen, que es algo bellísimo. En el yoga se dice, tú naciste perfecto, pero te olvidaste. Claro, fíjate, el otro día lo hablaba justo con nuestra compañera que tú conoces bien, que por ella te conozco, que es Ana Paula. Y creo que con ella era con la que hablaba, es que ya he hablado con tanta gente, pero que le decía yo que siempre he entendido la vida así, ¿no? Que nacemos puros
Y después nos vamos llenando de todas estas capas de creencias y creencias y creencias y creencias. Y terminamos siendo algo, es una mezcolanza, como dirían los franceses, un melange de 20,000 emociones, sentimientos, que unos no son nuestros, ¿no? Que otros como que pues, nos sentaron muy bien como un disfraz, ¿no? Otros son de protección, pero el núcleo de nuestro ser se fue perdiendo. Bueno, y este año es un llamado a recuperarte. El núcleo. Sí, tu esencia. Nada más que hay que tener cuidado con no volvernos egoístas. ¿Por qué nos volveríamos egoístas? Porque hay mucha gente que ya dice yo soy esto y entonces ya se cierra. O sea, cuando ¿no? ¿Y qué tiene de malo ser uno como quiere ser? Que de repente ya te olvidas del otro. Ah, ok. Te vuelves, perdón. Te cierras demasiado. Sí. Entonces lo que dice la vida es recupérate, pero mantente abierto para que lo mejor de ti, ¿no? Funcione para lo mejor del grupo. Ok. Pero conócete a ti, ¿no? Claro. Y este año es un llamado, o sea, los planetas y muchas cosas que van a pasar, es un llamado a conocernos. Pero, por ejemplo, un llamado a conocerte, pues también podría decirte, si un país está diciendo esto es lo que yo creo, ¿no? Pues no hay abertura, ¿no? Sí. Y entonces hay pelea. Okay. Entonces, como que este es una... O sea, ¿dices que van a haber guerras o qué? O sea, podría... Sí, está... Es que sí, está turbulento, pues. Es que mucho... A mí lo que me llama la atención es que hay una parte donde nos hablan mucho del ser yoico. ¿Del ser qué? Yoico. O sea, yo. Sí. Ególatra, ¿no? Y cuando caes tanto en esto, es muy fácil que te quieras imponer a alguien más. Claro. ¿No? Y lo que está diciendo la vida es, por un lado, sí, reconócete, obsérvate, trabaja en ti, fortalécete, ¿no? Pero que esta cualidad no te cierre. Claro. Porque la gran transformación viene a través de los grupos. Sí. Entonces, como colectivamente. El colectivo. Entonces dicen, a ver, por un lado sí conócete, pero todo se va a representar en el colectivo. Sí. Y si lo ves, ¿no? También, o sea, Acuario llama a la tecnología. ¿No? Los grandes cambios vienen con temas acuarianos que son tecnología, inteligencia artificial, ¿no? Sí, ahorita todas las noticias están así de que ayer que si un objeto no identificado lo agarraron en Estados Unidos y ayer agarraron otro, ¿no? O sea, ¿tú crees que todo este tipo de sucesos que empezamos a ver en este año van a ser como un parteaguas también? Sí, es un parteaguas, ¿no? Okay. Porque es como que lo que vamos a empezar a vivir por 20 años más. O sea, necesitamos una transformación a nivel colectivo. ¿Qué pasa si no te subes a esa transformación? Pues habrá gente, o sea, hay gente que va a dejar esta tierra, ¿no? Pero también como que si no nos subimos, pues podemos crear más caos. O sea, claro, porque vamos a estar en contradicción de una evolución. Exactamente. Pero si es una evolución positiva, ¿no? Es un refinamiento, es una nueva etapa, ¿no? Para la astrología, la vida se vive en ciclos. ¿No? No quedamos, es un regreso un regreso a casa. Es un regreso a casa. Eso es bonito. Pero al mismo tiempo, ¿no? Es un proceso de purificación. Sí, totalmente. Entonces te dicen, oye, ¿sabes qué? Te tienes que volver más armónico con el colectivo, pero sin perderte a ti. Claro. O sea, tu consejo sería ese. O sea, exacto, ¿no? O sea, conózcanse, pero no se cierren, ¿no? Sí. Porque la gran experiencia viene a través del colectivo. De compartir. De compartir. Y compartir sobre todo lo bueno. De ser humanitarios, ¿no? Sí, empáticos. Generosos, ¿no? Claro. Pero cuando hay lecciones del yo, ¿no? Normalmente solo nos encerramos en nosotros. Y con que yo esté bien, pues que los demás... Exacto, que todo el mundo... Qué ojetes, ¿no? No, qué bonito. Y por eso la idea es no te vuelvas tan yoico y ególatra, ¿no? Que entonces ya con que tú estés bien, porque el trabajo es con el otro, con todos los demás, ¿no? Claro. Y Acuario llama a que tenemos que volvernos humanitarios en comunidad. Totalmente, ¿no? Totalmente. De hecho, así como spoiler, ¿no? Vean cómo estaba en la película de Avatar, ¿no? Ah, sí se ve que es precioso. Justo estaban diciendo eso, ¿no? O sea, tiene que haber una conexión con el grupo, pero dentro del grupo yo tengo que mantener mi propia identidad. Claro. Pero no me pierdo en el grupo, pero pertenezco al grupo. Al grupo, ¿no? Claro. Y eso también a nivel, me imagino,
el mundo entero. Global. Me refiero en la naturaleza también, que tenemos que ser mucho más armónicos. Sí. Armónicos. No, de hecho, convivir con la naturaleza de una manera más respetuosa. De hecho, lo que dicen es que deberíamos de abrir un poco más nuestra conciencia para integrar todo como un uno. Qué poderoso. O sea, todo, ¿no? O sea, que el mundo sea como una unidad, ¿no? Claro. Como un organismo vivo, aunque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia semillita. Totalmente. Entonces dicen, desarrolla tu semillita para que esa semillita prenda a todas las demás y cada quien en su trabajo pues haga lo mejor, ¿no? Me encantó, Guru Karta. Gracias por venir, de verdad te agradezco muchísimo. Y quiero que vengas otra vez porque ahora quiero que porque ahorita ya no nos va a dar tiempo, pero ahora sí nos vamos con todos los signos zodiacales y nos das así como pues no sé, algunos tips o no, cosas que podemos hacer también en nuestro día a día, porque además tú eres un sabedor de justo de varias cosas que nos pueden ayudar, como deja como signo zodiacal, da igual, o sea, como personas, ¿no? Como a levantarnos con mejor ánimo, estar más en comunión el uno con el otro, hacer ciertas meditaciones. Ya nos dirás tú, pero te vamos a invitar sin falta. Con mucho gusto yo vengo. Te agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, pues ahí estamos. Gracias, muchas gracias. Gracias aquí a mi Lalo Precioso, también a mi Rigo. Yo soy Sofía Sánchez Navarro. Esto fue Aprendiendo a Vivir Mejor. Y nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente podcast. Cuídense muchísimo. Les mando todo mi amor. Muchos besos.